Reporte 100. ¿Qué pasó con el tema de la prisión preventiva oficiosa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La Corte acordó ayer elaborar nuevos proyectos sobre la prisión preventiva oficiosa, en los cuales se buscará acotar o limitar la aplicación de esta figura sin llegar al extremo de derogar virtualmente un párrafo de la Constitución. Ese es el resumen después de que Luis María Aguilar retiró su propuesta de eliminar, se interpretó la prisión preventiva oficiosa, la prisión automática, y se retiraron dos proyectos sobre la prisión preventiva oficiosa en la Suprema Corte de Justicia. Grupos defensores de derechos humanos buscaban que la Corte eliminara la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa en este catálogo de 16 delitos. El gobierno no quería, porque asevera el gobierno que la Corte no es un legislativo, es un poder legislativo para cambiar la Constitución. En fin, se hizo controvertido el tema. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? Le agradezco al abogado constitucionalista Francisco Burgoa que esté con nosotros esta mañana. Francisco, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos Zúñiga, con el gusto de estar contigo, con tu programa y por supuesto saludando de antemano a todos los hermosillenses y sonorenses. Sí, qué dilema, Francisco Burgoa. Sí, la prisión preventiva oficiosa ha sido un abuso en nuestro país, en una lista de 16 delitos, con la mera acusación, con la sola acusación de una fiscalía, las personas van a la cárcel y se han cometido violaciones a derechos humanos, pero así lo dice la Constitución, así lo marca la Constitución, y tampoco los ministros son legisladores para cambiar la Constitución. ¿Qué opinión le merece todo este debate de las últimas 2 semanas, Francisco? Es un gran tema, y además de ser un gran tema, es trascendental para los derechos humanos de los mexicanos. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la figura de la prisión preventiva, en general, es una medida cautelar que implicaría que se le imponga a aquellas personas que pueden tener un riesgo, que se encuentren en las calles, que se encuentren en libertad, sujetas a proceso, para la sociedad, para las víctimas que se puedan sustraer a la acción de la justicia, o el hecho de que se encontraran sujetas a proceso pero en libertad, pudieran de alguna forma entorpecer la investigación o el juicio. Entonces, la prisión preventiva, insisto, en lo general, sea oficiosa o sea justificada, debiese ser una medida cautelar excepcional. Sin embargo, en nuestro sistema jurídico, esta prisión preventiva tiene 2 aspectos. Uno que es la justificada, en donde el Ministerio Público investiga, reúne pruebas y le pide a un juez, con base en pruebas, y le explica por qué a una persona le debe de imponer el juez una prisión preventiva justificada, y el juez hará un análisis para determinar si le impone o no le impone esa medida cautelar, una prisión preventiva justificada. Sin embargo, la Constitución, en su artículo 19, segundo párrafo, y que además se reproduce en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es en su artículo 167, este catálogo de delitos que ya señalaba, esos delitos que se conocen como de alto impacto, que son, dicho coloquialmente, delitos muy graves, feminicidio, secuestro, homicidio calificado, entre otros, lo que implica es que el Ministerio Público, con el solo hecho de medianamente poder iniciar una carpeta de investigación a partir de una denuncia o a partir de que se inicie una investigación de oficio, simplemente le dice a un juez, esta persona presuntamente cometió el delito tal, que se encuentra en el artículo 19, y por lo tanto implica la prisión preventiva oficiosa que sea en automático. No importa si hay o no hay muchos elementos, por una inclusive posible deficiencia en la investigación del Ministerio Público, no importa, se impone en automático una pena anticipada que, aunque la ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales, se diga que una persona en prisión preventiva podrá estar no más de 2 años, a menos que se pasen esos 2 años por temas procesales en cuestión de defensa de la persona que se encuentra sujeta a esta medida, no deben pasar más de 2 años. Lo cierto es que en la realidad hay, por ejemplo, ya el ministro Luis María Aguilar comentaba, más de 92,000 personas en el país
que se encuentran sujetas a prisión preventiva, entre oficiosa y justificada, Sí. o estos dos personas cuyo asunto llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, porque es un asunto que en las próximas semanas o meses la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a resolver sobre este caso García Rodríguez y otro, y lo más seguro es que condene al Estado mexicano sobre temas relacionados, por ejemplo, con la libertad personal, debido proceso, y especialmente hablando de la prisión preventiva, porque esas dos personas estuvieron sujetas a prisión preventiva por más de 17 años y apenas salieron hace un par de años y aún siguen sujetas a proceso y no se les dicta todavía sentencia. Entonces, lamentablemente, hay miles de personas que principalmente son las que tienen una condición económica modesta o que no tienen recursos para pagar abogados y son las que más sufren este tipo de medidas cautelares como la prisión preventiva, que debe ser excepcional, más no la regla. Sí. Entonces, lo que ha ocurrido en la Corte en los últimos días es simplemente que la Corte, por una parte, se inició la deliberación en función si la Corte tiene facultades para declarar la inconstitucionalidad de la propia Constitución, lo cual no coincidieron porque no era un tema realmente a debate, sin embargo se puso sobre la mesa de discusión y simplemente es, no, la Corte no tiene facultades para declarar la inconstitucionalidad de un artículo de la propia Constitución, como lo es el artículo 19. Sin embargo, si hay un consenso generalizado entre ministras y ministros de la Corte que esta medida de la prisión preventiva oficiosa en automático atenta contra derechos humanos y libertades y que en su caso tiene que ser una medida excepcional, que se ha abusado de ella en nuestro país, que hay un rechazo generalizado y que lo más seguro es que con este nuevo proyecto que presenta el ministro Luis María Aguilar, así como el que presenta la ministra Norma Piña, puedan de alguna forma buscar un consenso en ministras y ministros con el propósito, yo así lo veo, que pueda haber una reinterpretación del artículo 19 correlacionado con el artículo 1 de la Constitución, aquel que nos habla del reconocimiento de derechos humanos de la Constitución, reconocimiento de los derechos humanos de tratados internacionales en esta materia, y en donde las autoridades mexicanas tienen la obligación de proteger, reconocer, garantizar los derechos humanos. Entonces yo creo que por ahí podría ser la propuesta, que haya una reinterpretación, en el sentido de que aunque la Constitución establezca la prisión preventiva oficiosa, simplemente se puede hacer una reinterpretación para que se exija al Ministerio Público que la justifique ante un juez y el juez tome la decisión si impone o no impone esta medida. Y además, Juan Carlos, un punto importante, en el caso que se llegase a declarar la invalidez de la prisión preventiva oficiosa, de ninguna manera las más de 92,000 personas que se encuentran con una medida cautelar de esta naturaleza, sea oficiosa o sea justificada, van a obtener su libertad de forma inmediata. Porque esto implicaría que se tendría que hacer una revisión caso por caso para saber si un juez le va a continuar imponiendo esta prisión preventiva a una persona o no. Ahora, Francisco Burgoa, ¿la Corte puede pedirle al Poder Legislativo cambiar esto que viene en la Constitución y que atenta contra los derechos humanos? La Suprema Corte no podría hacer una declaración de esta naturaleza en el caso de este contexto, porque estamos hablando de una acción de inconstitucionalidad. Cuando la Suprema Corte le llega a pedir a la Corte que pueda estar modificando alguna parte de una norma jurídica, es generalmente respecto de una ley que es violatoria de la Constitución. Ahí sí, pero aquí estaríamos hablando que dado que la prisión preventiva oficiosa se encuentra en la Constitución, en este caso particular, la Suprema Corte no tendría la facultad para pedirle al Congreso de la Unión que modifique la Constitución, pero sí lo puede hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando dicte esa sentencia del caso García Rodríguez y otro. Ahí sí lo puede hacer. En el caso de la Corte, yo en ese sentido yo creo que podría ser moderada, podría ser a lo mejor una sugerencia al Congreso de la Unión, al poder reformador de la Constitución, Congreso de la Unión y legislaturas locales,
con el propósito de que revisen esta medida cautelar como es la prisión preventiva oficiosa y en su caso se pueda analizar cómo se podría matizar y deseablemente suprimir de nuestro sistema jurídico mexicano. Sí, Francisco Burgoa, ¿fue la presión del presidente o auténticamente los ministros cayeron en la cuenta de que ellos no pueden mover la Constitución, no pueden cambiar la Constitución? Juan Carlos, haces una pregunta de verdad importantísima, porque lamentablemente el presidente de la República en los últimos días ha señalado una y otra vez que los ministros no tienen facultades para declarar la inconstitucionalidad o la inaplicación de un artículo de la propia Constitución, porque eso atentaría contra la división de poderes y se excederían. Pero por otra parte, el presidente de la República sí es violatorio del principio de la división de poderes, sí ejerce una presión a la Suprema Corte y atenta contra la autonomía e independencia judicial, y por lo tanto, ahora en los últimos días que hemos visto esta discusión en el interior de la Suprema Corte, la verdad es que hoy no tenemos la certeza nosotros de determinar si las posturas de algunas ministras y ministros que de alguna forma defendieron la prisión preventiva oficiosa, lo hicieron realmente por una convicción jurídica personal o indudablemente atendieron a la presión del presidente de la República, lo cual la verdad es que no debiese ocurrir. El presidente de la República no debe de ejercer una presión, porque precisamente lo que ocurre en el seno de la Suprema Corte, para nosotros como ciudadanos, luego nos podemos exactamente pensar, realmente esta ministra que está defendiendo la prisión preventiva oficiosa, ¿realmente eso es lo que piensa? ¿O realmente está tomando esas decisiones en función de la presión del presidente de la República? Lamentablemente no tenemos nosotros la certeza, pero sí nos deja esta desconfianza por parte de ministras y de algunos ministros y ministras de que hayan cambiado su criterio solo para estar complaciendo al presidente de la República, lo cual es inadmisible, porque mantener la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos humanos y poderla invalidar o dejarla de aplicar no implicaría generar impunidad, no implicaría si una persona es señalada de haber cometido el delito de feminicidio, inmediatamente va a estar sujeta a proceso, pero gozando de una libertad. No, hay que obligar al Ministerio Público con capacitación, con profesionalización, a que haga un trabajo impecable de investigación para reunir pruebas, presentárselas a un juez y decirle por qué esa persona señalada de haber cometido el delito, por ejemplo, de feminicidio, debe de imponerse una prisión preventiva justificada. Esa es una gran tarea que van a tener fiscalías y ministerios públicos y también los jueces para determinar realmente si se impone o no se impone una prisión preventiva justificada, pero que sea realmente desde el punto de vista estrictamente jurídico y no político. Francisco Burgoa, muchas gracias por este análisis que has compartido con la audiencia de Reporte 100. Estamos en contacto, si le parece, para futuras conversaciones. Por supuesto, Juan Carlos, estaremos aquí atentos. Te mando un saludo y también a todos los sonorenses. Gracias. Es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México, Francisco Burgoa. Reporte 100.